Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Qué tal, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. Y en este fin de semana vamos a desarrollar el tratamiento de distintos temas que marcan agenda informativa y lo han hecho durante los días precedentes. ¿Qué pasa con un tema que ha generado bastante polémica en los días precedentes? La Procuraduría General del Estado ha presentado, se ha conocido esa información, ha presentado ante la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos un documento en el que se hace referencia a los sucesos del año 2019 y se establece que no habría indicios, no habría elemento como para poder establecer que hubo la renuncia, por ejemplo, de Adriana Salvatierra y de Víctor Borda, presidentes del Senado y de diputados, precisamente en ese año. Y esto ha generado muchas reacciones, tomando en cuenta que desde la oposición se dijo que se pretende tapar el sol con un dedo, que se estaría jugando incluso con la memoria de las personas, tomando en cuenta lo que había en evidencia en esos momentos en términos informativos. Pero además se habla de que se intenta establecer de que no había vacío de poder. El propio Procurador General del Estado lo decía. En consecuencia, en función de estos elementos, no había vacío de poder y se estaría, en todo caso, neutralizando la idea de quienes apoyaron la asunción a la presidencia de la exmandataria Yanine Áñez sobre esa base, sobre esa teoría de del vacío de poder. En todo caso, se ha generado una polémica en torno a este tema. Habrá que realizar las consideraciones respectivas en el primer punto de Diálogo en Panamericana. El segundo punto tiene que ver con la situación económica en el país y las iniciativas para la recuperación, tomando en cuenta de que hay problemas. Ya el gobierno central, los gobiernos subnacionales tendrían que encarar algunas tareas precisamente tendientes a esta recuperación. Algunos analistas han manifestado que ya se ha iniciado, por ejemplo, desde el gobierno central algunas ideas, algunas iniciativas, aunque sin mucho éxito. Por ejemplo, el tema de la implementación de un impuesto al funcionamiento de las redes, de los servicios digitales, ha quedado en statu quo porque se ha generado una masiva campaña en medios de comunicación de rechazo, en redes sociales también de rechazo, porque se dice que el usuario final sería quien pague en consecuencia este impuesto que posiblemente estaba dirigido a las empresas transnacionales. Y de esta forma hay otros elementos que configuran un escenario económico que de alguna forma exige algunas ideas imaginativas, tanto del gobierno central como reiteramos, de los gobiernos subnacionales para trabajar sobre estos temas. El tercer punto, para finalizar el programa, vamos a también realizar algunas consideraciones sobre el proceso de vacunación contra el COVID-19 y las tareas que se están desarrollando para mitigar el impacto en esta etapa que se dice ya se está llegando a su plenitud. Ya va a llegar en los siguientes días a su auge la tercera ola en el territorio boliviano. Nuestros invitados especiales de este fin de semana se encuentran en los estudios de la radio el analista y exministro de Gobierno, don Hugo Moldis. También se encuentra don Rafael Quispe, presidente de la Alianza Somos Pueblo. Finalmente, don Fabián Jaksic, exdiputado nacional, exdirector de Autonomías de la Gobernación de La Paz. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de diálogo en Panamericana
Y antes de iniciar con las primeras consultas en el programa, vamos a solicitar a nuestros amables invitados del fin de semana evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Iniciamos con usted, don Hugo Moldis, bienvenido. ¿Qué mencionar frente a este primer punto sobre la reciente postura de la Procuraduría en torno a los sucesos del 2019? Muy buenas tardes. Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes, Panamericana. Un gusto estar aquí después de muchísimo tiempo con Fabián y con Rafael. A ver, normalmente lo jurídico tiene relación con lo político, pero hay momentos en que tienen su autonomía, ¿no? Y yo entiendo que el informe de la Procuraduría tiene que ver con algo que aquí ambos han sido asambleístas, con el hecho jurídico de que la renuncia ni del presidente ni de Adriana Salvatierra, etcétera, fue considerada en la Asamblea. Hay un reglamento que conduce, que guía el trabajo de diputados y de senadores, y evidentemente desde el punto de vista jurídico esas renuncias no fueron consideradas, ¿no? En el caso de Evo Morales fue considerado muchísimo después, pero estoy hablando entre el 10 y el 12 de noviembre del 2019, no se hizo lo que procedimentalmente ocurrió con la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada el año 2003. Renunció Sánchez de Lozada, la Asamblea le aceptó, el Congreso en aquel entonces le aceptó la renuncia, inmediatamente se activó la sucesión constitucional, en este caso con Carlos Mesa, y lo mismo pasó cuando junio, ¿no? Carlos Mesa renuncia, se opera también el mecanismo de la sucesión constitucional, que en aquel entonces, se acordarán, iba hasta el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que es precisamente lo que ocurrió ante una poderosa movilización social. Esto no recayó ni en la presidencia del Senado ni en la presidencia de diputados. Bueno, eso no ocurrió el año 2019. Por lo tanto, ahí hay una realidad jurídica que, por supuesto, tiene efectos, ¿no? En este caso no pueden, digamos, retrotraerse hasta el pasado, porque no tendríamos que decir que Evo Morales sigue siendo presidente, o que bueno, ya renunció él y Álvaro García sigue siendo entonces el vicepresidente. No creo que ese sea el sentido del informe, sino establecer, ¿no es cierto?, la ilegalidad con la que se desarrolló una salida no democrática de parte de yo no diría de Áñez, de todas las fuerzas políticas opositoras, desde el centro hasta la ultraderecha. La otra verdad jurídica, más bien política, es que Evo Morales, Álvaro, Adriana Salvatierra, Víctor Borde, en fin, de distintas maneras se vieron obligados, ¿no?, por una combinación entre la amenaza del uso de la fuerza y el uso propiamente dicho, a abandonar el gobierno, ¿no? Muchos señalan de que no ha habido golpe de Estado, porque bueno, no han estado las tanquetas, ni ha habido los enfrentamientos que ocurrieron en los golpes de Estado desde el año 1964 con Barrientos, y más aún desde el 71 de Banzer, el 79 de Natuch, el 80 de García Mesa, en fin, ¿no? Es decir, el hecho de no haber tenido enfrentamientos militares con civiles, sino hasta después de la posesión de la señora Áñez con las masacres de Sacaba y Sencata, no quiere decir que en el país no haya habido un golpe de Estado. En realidad, el golpe se traduce en una combinación
de lo que yo denomino los elementos de la doctrina de la seguridad nacional propia de los 60, 70 y 80, es decir, la participación de las Fuerzas Armadas, en algunos casos por acción y en algunos casos por omisión, ¿no? Se combina con los nuevos tipos de golpe de Estado. En realidad, lo más parecido a lo que ocurrió en Bolivia fue en Honduras el año 2009 con el presidente Manuel Zelaya, lo más parecido, porque el caso de Dilma Rousseff y Fernando Lugo fueron más golpes institucionales en la medida que la derecha tenía una relación de fuerzas en el Congreso. Eso no ocurrió en Bolivia. Por eso, participación de los militares dejando un civil en el gobierno. En Honduras, participación de los militares dejando un civil al gobierno. Entonces, por lo tanto, en realidad el informe lo que sigue es poniendo en debate si hubo o no hubo golpe. Y a mí me parece que una reflexión lo más objetiva, sincera, honesta de los actores políticos, vaya la ingenuidad mía, ¿no?, debería conducir a que se conozca que no ha habido una sucesión constitucional, ¿sí? Porque una cosa es la sucesión constitucional y otra cosa es la sucesión dentro de la Cámara de Diputados o Senadores. Ojo, ¿sí? Muchos han estado forzando la figura de que como renunciaron el presidente a la primera Cámara de Senadores, de Diputados, entonces le correspondía a la segunda vicepresidenta, y esto no es así. En la nueva Constitución, para empezar, la sucesión solo llega hasta los presidentes de Senado y de Diputados. Y segundo, el reglamento establece que la directiva tiene que estar dirigida por el bloque mayoritario, y el bloque mayoritario era el MAS, ¿sí? Y por lo tanto, si había una nueva asamblea convocada por la señora, se convocó una asamblea tanto en diputados como en senadores, y la gente no había quórum, no hubo quórum. Pues la señora primero tenía que haber sido designada presidenta del Senado, lo que no sucedió, y luego designada recién presidenta, en este caso interina. Pero bueno, como no hizo todo eso, es evidente que fue una presidenta de facto, fue un gobierno de facto, y que, bueno, reitero, con elementos que se recogen de la década de los 60 y 70, porque no es lo mismo que un civil desarmado, inofensivo, indefenso, ¿no?, le pida la declaración a cualquier presidente, que militares en traje de combate, ¿no?, en un contexto de polarización y convulsión social, y policías, ¿no?, que militares en traje de combate, entre comillas, le sugieran a cualquier presidente que renuncie. No es lo mismo, ¿no? En este caso, estos dos conceptos que acabo de emplear hace un momento, el uso de la fuerza y la amenaza del uso de la fuerza, están contenidos incluso en los propios manuales de la CIA, las propias doctrinas militares, ¿sí? Una cosa es el uso efectivo, que es el potencial de fuego que se utiliza para neutralizar o revertir y derrotar un determinado objetivo político militar, y otra cosa, señalan estas mismas doctrinas, es la amenaza del uso de la fuerza, que si tú no accedes a eso, por lo tanto, ¿no es cierto?, pasan al uso efectivo del uso de la fuerza. Yo creo que la historia ha terminado de confirmar de que no hubo una salida institucional, una salida democrática el 12 de noviembre. Más aún, ¿no?, en un contexto que ya no solamente involucró a operadores nacionales, sino a la propia Organización de Estados Americanos, y no es un discurso. A ver, yo creo que el gobierno comete el error de firmar un convenio de auditoría con una organización que se sabe que históricamente, no, porque quien lo quiera negar
definitivamente no conoce la historia. No, la OEA siempre ha sido un instrumento de intervención, siempre. Y creo que fue un error el invitar a la OEA para que haga una auditoría electoral sabiendo su historia, ¿no? Por más piropos que Almagro le haya dado a Evo Morales en mayo del año 2019, es decir, había algo por ahí, había que sospechar más bien a qué se debían esos piropos, ¿no? Porque la OEA incumple cuando se firma el 22, si no me equivoco, de octubre, se dice va a haber un informe, y ese informe se va a poner en conocimiento del país, en este caso del país que solicitó esta auditoría electoral, y se le hará llegar por la vía diplomática respectiva. No habla de ningún informe preliminar. Y antes que se conozca públicamente en páginas de la OEA, en realidad un día antes ya se sabía que lo tenía el Tuto, Rafael seguro tenía una copia, ya se sabía, ¿sí? Ya se sabía a qué iba ese informe y el efecto que iba a generar ese informe, ¿no? Que era prácticamente convulsionar el país. Eso era algo que no lo había pensado el señor Almagro, por supuesto que lo pensó, es decir, él no dio un paso como el que dio sin calcular los efectos políticos. Por lo tanto, desde el punto de vista jurídico, en lo nacional, es evidente de que no hubo obsenuncias, ¿no? Salvo que la considerada mucho después, cuando se consideró en la asamblea la renuncia de Evo Morales, ¿no? Y segundo, jurídicamente, desde el punto de vista del derecho internacional, etcétera, la OEA vulneró el convenio, que a mí me lo vuelvo a decir, que por error yo creo que cometió el gobierno del Estado plurinacional en aquel entonces, de suscribir con la Organización de Estados Americanos. Muy bien, vamos a darle la palabra, le agradecemos a don Hugo Moldis, vamos a darle la palabra ahora a don Rafael Quispe para que pueda hacer referencia precisamente a este primer punto del programa que tiene que ver con esa postura de la Procuraduría en torno a los sucesos del año 2019. Adelante, don Rafael Quispe. Muchas gracias, hermano José Luis, hermano Hugo, Fabián, a todos los que escuchan esta prestigiosa emisora, a Bolivia y al mundo. En ese primer tema de las expresiones del informe que dio el procurador, estuve revisando la Constitución Política del Estado, las funciones y las atribuciones y las restricciones que tiene el Procurador General del Estado. He estado revisando la ley de creación de la Procuraduría, que es la ley 064, donde también establece quién es, cómo, todo lo que tiene que tener un Procurador del Estado. Yo no encuentro y no he encontrado en ningún momento ni un artículo que da las atribuciones de defender a aquellas personas que han denunciado, aquellos funcionarios del Estado que han denunciado, se han ido del país y defenderlos. No, el Procurador General del Estado es el que defiende los intereses del Estado en materia económica y en otras materias, y que tiene varios procesos que está siguiendo el Procurador, ¿no? Entonces eso tiene que estar bien claro. Yo me preguntaba y decía, ¿Procurador es defensor de Evo, Álvaro y los demás? ¿O es Procurador de Defensa del Estado? Esa es la primera pregunta que hay que hacerse. Y discúlpenme, hermanos y hermanas, compañeras, no encuentro en el momento el informe que has realizado y está enmarcado dentro de la norma. Pero también hacía referencia acá, hermano Hugo Moldis, en el tema de que va, y creo que el gobierno, y especialmente el movimiento del socialismo, está empecinado decir que ha existido golpe de Estado. Ese es el tema del fondo de ese tema que están queriendo llevar. En ese tema de que si hubo golpe o si hubo fraude, esto viene ya para mí desde la concepción de la Constitución Política del Estado, aprobado por referéndum desde el 7 de febrero, mucho más antes, cuando hicimos para mí un pacto social, porque venimos de una confrontación entre aras, entre indios, entre
entre Oriente y Occidente, y pactamos para decir de que tenemos que tener una nueva constitución que nos debe guiar de acá, como decía, 50 años a 20 años, expresaba Evo Morales. En ese marco, aquí hemos puesto limitaciones. Las limitaciones es de que tiene que haber una sola elección. Eso dice la Constitución Política del Estado. Y hasta el 2015 ya íbamos en el tercera de elección. Pretendía realizarse la cuarta de elección, y por eso es que las personas ya estaban cansadas de escuchar, cansadas de que tenga que nuevamente manipularse la Constitución. Porque si bien dice tiene que haber un segundo mandato más, pero en la Constitución y un acuerdo que Evo Morales hizo con la derecha, ¿no?, decía que se va a tomar en cuenta ese periodo que ya estaba realizándose Evo Morales, pero se inventan con Tribunal Constitucional de que a partir recién del 7 de febrero, después de la promulgación de esa Constitución, recién tiene que contabilizarse. Entonces ya íbamos por el tercero. Ahí para mí ya existe la deslegitimación, o ya ahí empieza, si quiere verlo con esos ojos de que cuando se rompe la Constitución, un golpe de Estado, ya Evo Morales rompe la Constitución del Estado. Pasa ya desde las movilizaciones, el 2016, el referéndum que se ha realizado, porque Evo Morales dice, voy a preguntar, el soberano es el que sabe qué es lo que tiene que hacerse, y no solamente el soberano en Bolivia y el mundo, el soberano toma la decisión. Y el 2016 le dijo el pueblo boliviano que no puede ir a las elecciones. Ahí están las papeletas, le pone nombre, apellido, Evo Morales, Álvaro García Linera, y el 2016 dice el pueblo boliviano que no puede ir. Entonces ya había una acumulación de desgaste político en el movimiento socialismo, y se realizó en octubre la elección. Y en esa elección se ha visto en imágenes, se ha visto en redes sociales las denuncias que hubo fraude de diferente ámbito, no solamente de un solo ámbito, de diferente ámbito de los fraudes, papeletas marcadas, se cayó el sistema, nuevamente volvieron a incorporar, etcétera, etcétera, que ya sabe el pueblo boliviano. Y como dice Hugo, ellos hicieron un acuerdo con la OEA para que haga una auditoría, porque eso salió de Evo Morales cuando existían los cuestionamientos, y que Evo Morales iba a cumplir, iba a acatar las decisiones o el informe que iba a dar la OEA. Sale el informe dice que existe, así en buen sentido de entender, existe indicios de fraude, y Evo Morales sale corriendo del país. Hasta ese momento Evo Morales no tenía ni un proceso, hasta ese momento Evo Morales no tenía mandamiento de aprehensión, no tenía absolutamente nada, y denuncia. Y para hacerles de acuerdo a todos los radioescuchas, que yo era diputado, estaba en la Plaza Murillo, nosotros estuvimos en la Plaza Murillo entrando huelga de hambre, pidiendo que se esclarezca estos hechos. Y sí hubo vacío de poder. Ahí en la Plaza Murillo, lo primero que hace, y acá tengo las cartas que Evo Morales ha realizado, Evo Morales Álvaro, haciendo la denuncia ante Álvaro, y Álvaro ante la asamblea hace las denuncias correspondientes. Luego Salvatierra, luego lo hizo el señor presidente de la Cámara de Diputados, y después el otro señor que era vicepresidente. Había vacío de poder. Y el pueblo se recuerda, la gente que estaba en las calles, la gente que escuchaba las radios, los medios de comunicación, sabían que existía de vacío de poder. Pero más allá, hablando del tema político, siempre el movimiento socialismo, ahora creo que se recuerdan, siempre ha expresado decir, patria o muerte. O sea, un líder, como en el caso de Evo Morales, decir, patria o muerte. Quiere decir, pues yo primero muerto, recién salgo del país, primero muerto, yo tengo que morir con mi gente. Y también he escuchado también decir eso, Álvaro, en varios seminarios que ha realizado, primero hay que morir. Ese es el líder. Pero Evo Morales, García Linera, salieron corriendo, pidieron asilo. O sea, a ver, ¿por qué tendría que haberse considerado? Si hubieran denunciado y quedarse en el país, yo pensé que iba a irse al Chapare, y en el Chapare iba a esperar los resultados.
salió, pidieron asilo, vino un avión al Chapare y les recogió y se llevó ahí. El tema era por esa situación de que ya el Parlamento ha tomado conocimiento porque ha pedido asilo político. O sea, sin ser perseguido, sin ser nada, ha salido del país y ha pedido asilo. Entonces ahí ni siquiera ese tema, como era diputado, se debatía. ¿Cómo puedes pedir consideración de una denuncia si es que se ha salido del país huyendo? Y no podía haber ninguna cosa. Los otros ministros, sin tener procesos, sin tener absolutamente nada, se metieron a las embajadas, se encontraron bombas Molotov, etcétera, etcétera, ¿no? Y por eso de que la Asamblea no consideró y consideró la sucesión constitucional. Ahora, en ese tema también hay que ver e informar a la población. La señora expresidencia Yanina Áñez ha convocado a la sesión primero del Senado. No se han presentado. Cuando se ha garantizado que estén presentes los senadores. También después ha convocado a la sesión de Asamblea, tampoco han estado presentes. Y ahí se ha interpretado jurisprudencialmente que hay una sucesión constitucional y ahí asumió. Y ahí es el otro de conocimiento. No solamente es el tema jurídico, sino políticamente se reunieron pues Adriana Salvatierra, se reunieron Tuto Quirogas, ahí donde no participó la señora Áñez, se reunieron todos para dar pie a la sucesión constitucional. Por lo tanto, yo en ese momento que era diputado he sido partícipe que sí hubo sucesión constitucional. ¿Por qué? Porque han dejado vacío de poder. No puede un Estado no tener presidente, no tener vicepresidente, no puede no tener. Por eso se dio la sucesión constitucional. Y el otro elemento que corrobora que hubo sucesión constitucional, que el Parlamento funcionó en todos los órganos del Estado, el poder legislativo, el poder judicial, la Corte Electoral, funcionó. Y si hubo golpe, porque se renovó el Tribunal Electoral, si hubo golpe, con esa organización del Tribunal Electoral, pues ha sido electo el señor Luis Arce Catacora. Entonces, no tendría que haberse reconocido si hubo golpe de Estado. Entonces, todos los órganos del Estado funcionaron. Y en estos momentos, todos los senadores, que ahora muchos de ellos son alcaldesas, son alcaldes, son concejales del movimiento al socialismo, coordinaban directamente con la señora presidenta. Incluso podemos ver fotos de la señora Eva Copa promulgando una ley, ¿no?, en vista de la población. Entonces no podemos hablar en este momento de que ha existido ningún golpe de Estado. Hubo fraude, producto del fraude ha escapado el presidente y el vicepresidente, y por eso se dio la sucesión constitucional. Entonces yo creo que en el tema de fondo el movimiento socialismo, y con el informe del procurador, quiere lavar la cara para que el 2025 esté habilitado Evo Morales para ser candidato nuevamente a presidente. Ese es el fondo del tema, hermano José Luis, hermanos bolivianos y bolivianas. Muy bien, le agradecemos a don Rafael Quispe en este primer punto. Le damos la palabra ahora a don Fabián Jaksic para que pueda dar cuenta del mismo punto, tomando en cuenta ya lo que se ha mencionado de parte de don Hugo Moldis y también de don Rafael Quispe. Adelante, don Fabián Jaksic. Sí, muy buenas tardes a todos, a nuestro anfitrión José Luis. Gracias por la invitación. A Hugo, a Rafael, un gusto de compartir con ustedes este panel. Este es un tema de nunca acabar. O sea, cada semana, cada día, no sé, me imagino que este diálogo en Panamericana debe estar debatiendo si hubo golpe o fraude por enésima vez. No sé cuántos diálogos ya se ha debido gastar para discutir exactamente lo mismo. Y eso tiene que ver con las necesidades políticas, ¿no? Porque se diga lo que se diga, el MAS y Evo Morales, que todavía incide en el MAS, que no se ha retirado, está ahí detrás de las bambalinas, necesita
posicionar especialmente en el mundo, y aquí al interior también, por supuesto, necesita que haya golpe de Estado, que todo el mundo crea que ha habido golpe de Estado. Eso es imprescindible. Evo Morales lo ha determinado así: muchachos, tienen que hacer todo lo posible porque tiene que haber golpe de Estado. Listo. Entonces es una instrucción, es una necesidad política. Y esto tiene que ver con imposturas, pues, de varios voceros del gobierno, del MAS. Y yo quiero compartir con la audiencia de Panamericana justamente cómo se manejan estas cosas. Si me permiten, en Panamericana, es un minuto. Y también un cordial saludo siempre a todos los bolivianos. La pregunta que en estos momentos se hacen entre oficialistas y opositores: ¿fue legal o no fue legal la posesión de Yanine Áñez? Hay varias lecturas, pero desde el ámbito de la norma sí ha sido legal su designación. Está basada en el principio de la sucesión constitucional y el principio de continuidad, donde los actos del Ejecutivo no pueden tener pausas, ¿no? Y el Estado tiene que seguir funcionando. Esto lo dijo el actual vocero presidencial del gobierno de don Luis Arce Catacora, el señor Jorge Richter. Él, como analista, en noviembre, después de los sucesos acontecidos, como analista político, un análisis técnico, estableció lo que acabamos de escuchar, que todo lo que se hizo fue legal, se aplicó la sucesión constitucional. Ahora, que después de eso, hoy vocero presidencial, el MAS haya tomado la decisión de que tiene que fabricarse una versión distinta. Esta, la que dijo el señor Richter como analista, parece que hoy día ya no se acuerda o perdió la memoria el señor Richter, pero es el vocero presidencial, es decir, es el hombre más importante para justamente emitir el discurso. Rescato lo que dijo en su momento, porque no voy a citar a personeros de la derecha, porque tienen también sus intereses en esto, porque tienen otra retórica distinta que también necesitan para evitar dificultades hacia adelante. Pero quiero recurrir a Eva Copa, que es una de las, yo creo, las grandes protagonistas de ese momento. Y ella lo dijo con la mayor sinceridad a los medios, en este debate que se abrió hace meses: ¿hubo o no hubo golpe de Estado, señora Eva Copa? Y ella contesta con claridad de que ha habido transición constitucional forzosa. Esa es una definición de la expresidenta del Senado, Eva Copa, del Movimiento al Socialismo. Es decir, ¿qué más vocera gubernamental en ese momento que ha estado como principal protagonista? No creo que tenga ningún interés doña Eva Copa de ser vocera de la derecha ni nada, pues es lo que sucedió. Así lo ha determinado el señor Jorge Richter cuando era analista político, y también lo estableció uno de los actores fundamentales de ese momento, doña Eva Copa. Por tanto, ¿qué conclusión saco después de meses en el que se va a seguir? Y se va a seguir todo el tiempo, porque el MAS necesita que esta retórica penetre. Y me parece interesante que Rafael cuestione a título de qué sale el Procurador General del Estado, porque esa es la Panamericana, nos ha convocado a este diálogo para considerar la postura de la Procuraduría. Claro, y aquí hay una intencionalidad, conociendo a los operadores del MAS, que ya son previsibles, ya más o menos se sabe qué es lo que, cómo razonan. El razonamiento es que esto es para la comunidad internacional, porque que llegue un informe de la Procuraduría suena serio, ¿no? En cualquier parte del mundo deben creer, es el procurador. Pero ¿quién es el Procurador General del Estado? ¿Cómo se llama? Wilfredo Chávez. Es el abogado de Evo Morales, militante del Movimiento al Socialismo. Supongo que en su informe no debe estar adjuntando su currículum, para que la comunidad internacional vea un informe que viene del Procurador General del Estado. Claro, hacia afuera deben pensar que es un organismo absolutamente independiente, serio, técnico, y claro, le han pedido a don Wilfredo, su defendido, don Evo Morales, le ha pedido, oye, hazte un informe
para reforzar esta retórica, porque tenemos que consolidar esta fabricación de que hubo golpe de Estado. ¿Por qué? Primera cosa, quieren de una vez enterrar el origen de todo este despelote que ha puesto en riesgo a la democracia y que tiene que ver con el 2016. Ese es el origen de las cosas, que Evo Morales se hace la burla de la voluntad popular, convoca un referéndum, ese referéndum sale negativo para él y sus apetitos voraces de permanecer indefinidamente en el poder como derecho humano después se aparecen con una figura extrafalaria que ha causado indignación nacional, porque ya pues realmente nos han creído estúpidos a todos los bolivianos para decir no, es un derecho humano del pobre Evo que quiere estar indefinidamente gobernando, y él convoca al referéndum. Ya han reconocido por lo menos que ese fue el error garrafal del movimiento al socialismo, pero un error que tiene las consecuencias que hoy día estamos pagando, porque por eso, por violentar ese referéndum, la voluntad popular, se desencadena toda una estrategia para que permanezca en el poder don Evo Morales, como sea, no importa, pero hay que hacerlo. Y de ahí viene ya estas ligerezas jurídicas, dado que nuestro amigo Hugo plantea, bueno, lo jurídico está pues también condicionado con lo político, y tiene que ver con la accionar del Tribunal Constitucional Plurinacional saliente del 2017, que antes de irse nos dejó un presente griego lindo, la sentencia 0084 del 29 de noviembre del 2017, que estableció que no se aplican los artículos que hemos votado los bolivianos el 2009, que se prácticamente validan la reelección indefinida. Es realmente de replay esa sentencia constitucional, y a partir de eso Evo Morales desconoce la voluntad popular, se agarra de su Tribunal Constitucional saliente y se establece una ruta jurídica que valida todas las basadas jurídicas que finalmente han provocado en el imaginario colectivo, bueno, este señor no quiere salir, quiere permanecer indefinidamente en el poder, y lo van a hacer, y lo lograron, porque ha ido nomás a una cuarta reelección, y eso sucedió en las elecciones frustradas del 2019. Y esta fabricación del golpe necesita el MAS, porque además, y lo dijo el mismo Jorge Richter en esa misma comparecencia de noviembre del 2019, el MAS requiere, decía, sacarse el estigma del fraude. Eso lo dijo el vocero presidencial, porque se posicionó el fraude, es decir, la OEA, con acuerdo con el gobierno, porque era su cuate, ¿no?, de Evo Morales, hasta que a título de Evo Morales seguramente se vio traicionado por su amigo, y su amigo lo que hizo fue hacer público un informe a las 6 de la mañana, no sé qué hora, de manera así súper puntillosa, y eso ha provocado ya la gotita que faltaba para que rebalse el vaso, ese vaso que lo llenó Evo Morales con una serie de imposturas, de ataques a la democracia, y la gente ya estaba cansada, pues. Y se requiere fabricar el golpe de Estado porque no se quiere decir y no se quiere reconocer que hubo una revuelta urbana popular. Ese es el nombre que yo le pondría. Provocado por todo esto, que estaba acumulado, y que encima, obviamente, esta sensación del estigma del fraude, que era muy fuerte, provocó esta revuelta popular que obligó a Evo Morales a renunciar. No es que los militares le han pedido su renuncia y por eso ha renunciado, no, porque hubo una presión popular en las calles, porque Evo Morales se vio en las calles derrotado y tuvo que renunciar. Y que es una anécdota pues que los militares le hayan pedido, porque un presidente constitucional que tenía toda la razón, que no ha habido fraude y demás, lo primero que hubiera hecho es destituir a todos esos comandantes que le han pedido su renuncia. Eso hubiera sido lo lógico, en vez de irse al Chapare y renunciar y después desaparecer de la escena. Pero bueno, esos son los hechos, pero no se quiere reconocer, porque se diga lo que se diga, la realidad hoy la imponen los ganadores. Esa es lamentablemente la historia oficial. Se repite, esto va a ser así, tiene que haber golpe de Estado porque se requiere lavar toda esta sensación de que ha sido una revuelta popular que lo provocó
que Evo Morales se vaya, se acabó un gobierno, este estigma de la corrupción, es decir, hay muchas cosas que motivaron para que la gente salga a las calles. Y finalmente, claro, hubo una viveza criolla de gente que jamás en su vida hubiera llegado al gobierno si no era por esta astuta jugada de don Tuto Quiroga, de los demócratas, que sacaron el 5% en las elecciones estas frustradas, y que se encontraron con el gobierno, se encontraron con la posibilidad de ser gobierno. Y esa es la viveza criolla gigantesca. Los agarraron en curva a todos los asesores, porque todo el mundo empezó a desaparecer, a renunciar, a meterse en las embajadas, y se los regalaron. Pues el gobierno, el palacio estaba vacío, había un perrito ahí en el palacio que estaba esperando que se abran las puertas para entrarse. Y así quedó, y eso fue una viveza criolla de grupos políticos que, como te digo, en su vida hubieran llegado a la presidencia. Y esto les costó muy caro, porque con los excesos de ese gobierno de transición, que los hubieron, Rafael, y tú sabes muy bien de quiénes me refiero en ese gobierno de transición, y esto no tiene nada que ver con lo sucedido en Sacaba, con lo sucedido en las muertes en Montero y en todo lado, que tienen que establecerse responsabilidades de esas muertes. No podemos ser indiferentes ante eso, pero hay que separar bien las cosas. Hoy día se quiere fabricar el tema del golpe de Estado por todo lo que se ha dicho, pero llegó al gobierno un régimen de transición absolutamente incompetente, con dificultades, además con corruptelitas de todo tamaño, y una decepción para esa revuelta popular que esperaba muchas cosas seguramente hacia adelante, pero lo que menos esperaba era el retorno del MAS. Y yo creo que como conclusión, ese régimen de transición, por sus errores, por sus improvisaciones, por sus deficiencias, le tendió la cama a un retorno triunfal del movimiento al socialismo, que lo había sacado una revuelta popular un año antes, y un año después casi vuelve con mucha más fuerza, yo diría inclusive, por estas circunstancias de ese régimen de transición. Por tanto, seguramente no será el último programa que va Panamericana a auspiciar para ver si ha habido golpe o fraude, porque ya la retórica está introducida, el gobierno necesita fabricar esto, se necesita que haya un golpe de Estado para justificar como el líder máximo, ¿no? Para habilitarse, yo no sé, pues si candidato o por ahí no espera mucho y ve alguna triquiñuela para volver al poder directamente, porque Evo Morales, por su actitud y por su actividad, está claro que no se va a ir a abrir su restaurante al Chapare, no es un hombre que se va a retirar de la política. Está claro que está bien presente, está hoy en el poder, con funciones detrás de bambalinas, y quiere volver a ser presidente, y eso está claro, y todo esto va a servir, pues, porque esto va a terminar de seguir calando. Hablar miles de veces, tienes que decir una mentira para que se empiece a convertir en una verdad. Esa es la intención de la política, y esto se va a seguir lamentablemente, y se va a encubrir estas verdades que hoy día aparecen por quienes han ganado. Esa es la historia oficial que se tiene que construir por esta necesidad política de lavar todo esto. No ha habido convocatorias a incendiar las ciudades, y ya aparecieron inclusive versiones de que el señor Luis Revilla había hecho un autoatentado con los buses Puma Catari. Es decir, lo que está provocando todo esto es una sensación. Bueno, entonces, como hubo golpe de Estado, lo han sacado al gran líder Evo Morales, y por tanto él quiere lavar esa su imagen en el mundo. No es que la ha denunciado y ha fugado, porque había indicios de corrupción, había indicios de fraude, había indicios de muchas cosas. Por tanto, esa retórica, se diga lo que se diga, José Luis, me temo que el gobierno va a seguir insistiendo, y esta vez lo quiere utilizar, y lo está utilizando a su Procurador General del Estado, para dar una sensación ante la comunidad internacional de que esta versión es bastante más seria que las otras. Muy bien, vamos a realizar una segunda ronda. Solicitamos a nuestros invitados reducir el tiempo de participación a comparación de la primera ronda. Sin duda van a realizar algunas puntualizaciones sobre este primer punto. Don Hugo Moldis. A ver, primero, lo que dice Fabián, es decir, que el gobierno o el MAS necesitan crear una narrativa de que hubo golpe. Y claro, la oposición
de diferente gama, ¿no? Está claro que necesita crear una narrativa, un relato de que hubo fraude. Ahora bien, una investigación objetiva, Rafael acaba de decir que actas, en fin, ¿cuántas mesas se observaron? 222. De las 222 actas que se cuestionaron por la OEA, en más del 80% el MAS volvió a ganar, y con mayor número de votos el 18 de octubre del 2020. ¿Ya? Reitero, en esas actas observadas, que jamás se le mostraron a la gente, porque aquí Fabián y Rafael saben que el voto válido lo está registrado en las actas, y las actas la tienen los jurados electorales. ¿Cómo se designan los jurados electorales? No los designa el tribunal a dedo, es por sorteo. Segundo, la transportación del material electoral, ¿no? La custodia, todo eso está a cargo de ¿quién? Del Tribunal Supremo Electoral. Tercero, la votación que vale es la que está registrada en el acta, que la tiene el jurado electoral y la tienen los delegados de partido. No hay hasta ahora ni Rafael Quispe, ni el Samuel Doria Medina, ni el MES, etcétera, que agarren y digan, ¿saben qué? El acta de tal mesa ha sido adulterado, como se insinuó, porque aquí está establecida tal votación y sin embargo en el acta oficial ha aparecido tal votación. Jamás lo hicieron, jamás comprobaron ese extremo. Así que una cosa es hacer política ficción, alimentada, favorecida ciertamente, porque desde el 2016 se fue creando un ambiente, ¿sí? Que eso tiene que ver hoy con la guerra de cuarta generación, en fin, tiene una diversidad de nombres en la ciencia política y en la teoría militar, que fueron condicionando la conciencia y la mente de la gente a favor del fraude, ya de que había fraude, se estaba preparando el fraude. Ya en los cabildos se dijo desconocimiento del resultado y desobediencia civil. En los cabildos antes, estoy hablando del acto electoral, ¿sí? Estaba claro que la derecha no iba a permitir un gobierno más de Evo Morales, un gobierno más del proceso de cambio, porque le era más cuesta arriba, como yo creo que de todas maneras lo va a hacer de aquí para adelante, poder, ¿no es cierto?, volver a gobernar este país desde la lógica de los intereses de la derecha y de las transnacionales y de los Estados Unidos. No podían permitir geopolíticamente que la izquierda volviera a ganar, no podían permitirlo. Y yo creo que sí, evidentemente hubo un error, no solo de desconocer el resultado del referéndum del 2016. Para mí el error más importante fue ir a ese referéndum sabiendo que se había impuesto dentro del propio MAS y los propios movimientos sociales la democracia como representación, de la que habla Zabaleta, que la democracia como autodeterminación. Es decir, el poder ya no se construía solo, ya no desde abajo, sino se había fetichizado al gobierno y al Estado. Es una autocrítica que yo lo planteo en mi libro sobre el golpe y no estoy arrepentido de haberlo planteado de esa manera, ¿sí? Si el MAS y los movimientos sociales seguían teniendo la iniciativa política, si el poder se concebía no solo desde arriba, sino también desde abajo, es decir, la democracia como autodeterminación para generar conciencia, movilización y organización, pues yo creo que no hubiera habido ningún problema en ir al referéndum y hubieran ganado, y se hubiera ganado el referéndum del 21 de febrero del 2016. Pero bueno, pero una cosa es eso. No se puede desconocer que Evo Morales ganó por el 10%. A Evo Morales le robaron la victoria, ¿sí? Le robaron la victoria, porque la Constitución dice 10%. Porque aquí Rafael dice, bueno,
y de una y otra manera también Fabián, que fue habilitado groseramente por el Tribunal Constitucional. Recordemos una cosa que ni el propio Almagro ha podido negar y que hablando con seriedad uno tendría que reconocer. Son 4 países antes del boliviano que mediante la Sala de lo Constitucional habilitan la participación electoral de quienes, entre comillas, no se podía. Y el primero de esos es Oscar Arias, en Costa Rica. Así que cuando viene Almagro en mayo aquí y dice no sería correcto, no sería justo negarle a Evo Morales participar en las elecciones de noviembre, porque ya hay antecedentes que son 4 en América Latina, está diciendo una verdad. Está diciendo una verdad. Ojo, algunos se la creyeron totalmente, yo no. A mí me pareció una barbaridad haberlo invitado en mayo, haber invitado a la OEA para que haga la auditoría, porque los intereses de la OEA siempre han sido los intereses de los Estados Unidos. Así nació la OEA en 1948, así se comportó con las dictaduras militares de la década de los 60 y 70, de las dictaduras de la seguridad nacional, y así se comportó, ¿no es cierto?, haciéndose el de la vista ciega cuando Estados Unidos invadió Granada, invadió Guatemala y otros países. ¿Sí? Así se comportó la OEA, no importa quién estaba a la cabeza. ¿Sí? No es Almagro el que le da esa fisonomía a la OEA, es la expresión más perversa, como Trump es la expresión más perversa de los Estados Unidos, pero eso no quiere decir que los Estados Unidos antes de Trump han sido los angelitos, no, es la historia de Estados Unidos intervenir de distintas maneras, económicas, políticas, militares, etcétera. Segundo, al final no sé cuál es la posición de voy a decir, ¿no? Eso de jugar al centro, ¿no? Hay pues una realidad objetiva. Y Fabián viene de haber militado en la izquierda. Y reconocer que hubo golpes no significa defender a Evo Morales. Reconocer que hubo golpes significa reconocer que se violentó la Constitución, porque no ha desmentido ni Rafael ni Fabián lo que yo acabo de señalar. ¿Dónde está que la segunda vicepresidente puede ser presidenta del Senado sin elección? ¿Y dónde está que esa autoproclamada presidenta del Senado se puede convertir en presidenta del país? Díganme, señores, ¿en dónde está? ¿En qué lugar de la Constitución y en qué lugar del reglamento de debate? Ellos han sido parlamentarios, yo no. Por favor, tengamos un poquito de congruencia en nuestra vida, independientemente de si militamos en la derecha o en la izquierda. ¿Dónde está? Les hago la pregunta que le digan ahorita a la gente. ¿Dónde está el artículo que habilita de manera automática, no mediante la elección, a una segunda vicepresidenta a ser presidenta del Senado sin ninguna elección y autoproclamarse como presidenta del país? Después lo demás coincide, es decir, fue un gobierno nefasto. Yo imagino que quienes fueron cómplices de ese golpe, directa o indirectamente, o con tal de ser anti-Evo o anti-más, seguramente que al mes o a los 2 meses se estaban agarrando de los cabellos. Disculpen eso, yo no lo tengo. ¿No? Pero claro, no sé de dónde se estarían agarrando, pero todo el mundo debe estar, oye, ¿a quiénes hemos elegido? Porque evidentemente lo que hizo el señor Murillo, sobre todo, y hasta Rafael ha sido víctima de eso, ¿sí?, es priorizar la represión, ¿no?, y la absoluta, hablan de independencia de poderes ahora, ¿no?, y la absoluta absorción del poder judicial, del órgano judicial y del Ministerio Público a las políticas represivas. Oye, yo no sé de Rafael, pero con Fabián, aunque hemos militado en partidos distintos y después hemos militado en un mismo partido, el Partido Socialista 1, venimos de haber enfrentado a las dictaduras. Ni en las dictaduras ha habido 1.500 presos, por favor. 1.500 presos. No ha habido ni con Natuch, creo que ni con García Mesa. Entonces no podemos defender a eso a título de anti-más, a título de anti-Evo. Es decir, yo digo, debe haber una posición
¿no es cierto?, a ver lo más objetiva, y es evidente que todavía va a pasar mucho tiempo para que, más allá de los intereses del MAS o los que no son del MAS, una realidad objetiva se vaya reconstruyendo de esa parte de nuestra historia. Y termino yo señalando que el debate va más allá del informe de la Procuraduría. Es un debate, yo creo que evidentemente va a tomar su tiempo, para que incluso unos y otros puedan admitir una y otra cosa. Evidentemente dolió que este proceso se cayera sin la más mínima resistencia. Sí, eso es verdad, y eso tiene que dar lecciones, lecciones para los movimientos sociales, para el MAS, para lo nacional popular, que hoy se ha ampliado más allá del MAS, ¿sí?, que ya el MAS es lo más fundamental, un tronco, ¿no?, pero va más allá, lo nacional popular va más allá del MAS, que tiene que tener condiciones para articular, aprender las lecciones de que ha implicado estos 14 años. Yo termino con una cosa, es decir, la otra narrativa que se quiere instalar, y es que Evo Morales es el poder detrás del tono. ¿Sí? Sí, aquí hay un presidente, sí, hay un liderazgo político indiscutible, ¿sí?, indiscutible, al que se le pueden señalar errores, equivocaciones, pero también aciertos, porque evidentemente Bolivia no hubiera cambiado sin ese gran impulso de Evo Morales, no hubiera cambiado. Y después seguramente se cometieron errores, seguramente se cometieron equivocaciones. Muy bien, ahí hay un liderazgo político, y hay ahora un liderazgo político institucional de Luis Arce y David Choquehuanca, ¿sí?, que no son ningunos niños, no es que no tienen personalidad, no es que no tienen, ¿no es cierto?, son unas marionetas a quien Evo Morales, ¿no es cierto?, los mueve como marionetas, valga la reiteración, desde el Chapare. Eso no es verdad, es un irrespeto de pensar de esa manera. Lo que yo sí creo que más bien en este momento en el MAS hay un reacomodo en medio de tensiones y contradicciones, porque así es la política, no estoy diciendo nada de que nos debamos ni sorprender, ni preocupar, ni alegrar otros, ¿no?, porque otros están frotándose la mano. Un reacomodo, porque antes tenías en una misma figura concentrado presidente y jefatura política, hoy se tienen que reacomodar de manera distinta. Eso no es fácil hacerlo de la noche a la mañana, pero ahí hay, ¿no es cierto? Y lo segundo, entender que lo nacional popular debe asumir a mi juicio, la lección más importante, que la recogió desde el año 2000, antes de ser gobierno, que primero será poder antes de ser gobierno, que entre el 2000 y el 2009 se siguió siendo poder y siendo gobierno al mismo tiempo, pero que del 2010 para adelante empezamos a ser cada vez menos poder y cada vez más gobierno, y eso implica que se perdió la iniciativa desde abajo, o que no se impulsó también la iniciativa de los de abajo, y el momento que una revolución hace eso, empieza a enfrentar problemas, y y yo sí ha habido una gran sublevación urbana, por supuesto que sí, claro que sí, pero y sobre todo esto mi diálogo sincero, fraterno con Fabián, que venimos de una concepción hasta marxista, no fue solo una sublevación social sin contenido de clase o amor, cargada de mucho corte fascistoide, seguramente en algunos casos popular, como tú dices, Fabián, pero hegemónicamente la ultraderecha tuvo la capacidad de arrastrar incluso a estos impulsos demócratas liberales, porque no todo es blanco y negro, ¿sí?, pero la ultraderecha incluso supo jalar detrás de sí a Carlos Mesa, que si él aceptaba ir a la segunda vuelta, quizá otra hubiera sido la historia, pero Camacho termina imponiendo la agenda, los intereses de esa agenda, los contenidos de clase de esa agenda, y para mí nada más parecido, no diría el fascismo, porque el fascismo ha sido otra cosa, pero de un régimen fascistoide que se instaló el 12 de noviembre del 2019.
Muy bien. ¿Qué dice usted de sus puntualizaciones, don Rafael Quispe, para ir cerrando este primer punto en el programa? Bueno, para mí es una falacia y un insulto a la inteligencia de los bolivianos y bolivianas pretender hacer creer que hubo un golpe de Estado. Yo quiero puntualizar cuando dice se violentó la constitución política del Estado. El referéndum ha dicho no, y ellos hicieron caso omiso cuando en Bolivia y el mundo dice que el soberano es el que decide. Eso no es violentar la constitución política del Estado. En la constitución política del Estado también establece una sola elección. ¿Acaso no es violentar la constitución política del Estado? Entonces hay que preguntarse entre los bolivianos, ¿quiénes han violentado la constitución política del Estado? Ahora, en este tema, creo que nos estamos saliendo del rumbo, porque tanto en la ciudad del Alto, Sacaba, en la ciudad de Santa Cruz, reclaman justicia. Yo me sumo de reclamar la justicia. Reclaman justicia, ¿no? Y esa justicia es las muertes de Sacaba, de Sencata y en Santa Cruz. Entonces, hay que ver eso. ¿Cuál es la prioridad del gobierno? ¿Quién ha puesto en la agenda es Evo Morales? Por eso dice quien maneja el Estado es Evo Morales, no tanto Luis Arce ni el señor Choquehuanca. Entonces, la pregunta es, tal vez podrá contestar acá nuestro hermano, amigo Hugo, ¿por qué no se ha abierto ningún proceso judicial a los autores intelectuales y materiales de Sacaba y Sencata? ¿Por qué no hay juicio de responsabilidades en contra de la señora presidenta? ¿Por qué priorizan un supuesto golpe de Estado y, violando todos los derechos humanos, encarcelan a la expresidenta y a 2 exministros? ¿Por qué no lo hacen de la misma eficacia, contundencia a los autores intelectuales y materiales de Sencata y Sacaba? Reitero nuevamente, ¿por qué hasta ahora, que el gobierno del MAS ha sido 14 años de gobierno, ahora otros 6 más, ¿por qué no se pronuncia de las muertes, de los asesinatos del 2003? ¿Por qué no hay ningún juicio, un juicio ante el señor Sánchez de Lozada y el señor Gonzalo Sánchez de Lozada, Sánchez Bercén y Gonzalo Sánchez? ¿Por qué no existen juicios? Si la población se mueve, se manifiesta para que no quede la impunidad y la inmunidad a esos autores de esas muertes, de lo cual me asumo que sí tiene que llevarse hacia adelante. No, lo que al gobierno, lo que a Evo Morales le quiere y le conviene y tiene que posesionar es el tema del fraude, como decía Fabián, o para habilitarse ahora nomás, o habilitarse en las elecciones, pero eso tiene que hacerse. No le interesa al movimiento, al socialismo, el tema de las muertes. Por eso hasta este momento no hay ningún juicio de responsabilidades, no hay absolutamente nada. Y ahora, cuando dice el Almagro llegó a Bolivia, dije, sí, no podemos impedir que Evo Morales nuevamente sea candidato. Claro, eso sirve. Pero cuando Almagro en la OEA dice que hubo fraude en Bolivia, eso tampoco ya les conviene. ¿Cómo es eso? ¿O sirve o no sirve la OEA para los masistas? También puntualizando cuando dice hubo 1.500 detenidos, perseguidos. ¿Y qué es de que su gobierno persigue, hermano Hugo? Yo he sido sentenciado 2 años por denunciar la corrupción del Fondo Indígena. Y una de las autoras materiales, como es Felipa Huanca, hoy es cónsul en Perú, ¿no? ¿Estará defendiendo bien la morenada allá? No lo sabemos. Pero los indígenas, cuando empezó Evo Morales, el CONAMAC, hermano, y tú sabes, Hugo ha estado muchas veces presentes, hemos apoyado nosotros al Evo Morales. Pero cuando se rompió ese idilio, fue el 2003, cuando Evo Morales violó nuevamente la constitución política del Estado en pretender hacer una carretera por el medio del TIPNI sin hacer un proceso de consulta. ¿Eso también acaso no es violar la constitución política del Estado? Es violar la constitución política del Estado. Pero puntualizando en este tema, no hubo golpe de Estado, hubo sucesión constitucional producto
de un fraude que ha realizado el gobierno de Evo Morales, y eso está probado, eso está en los medios de comunicación, en las redes sociales, en los informes de la OEA, en los informes de la Unión Europea, en todos los observadores que han venido acá. Entonces no nos vengan a contar un cuento para solamente beneficiar a Evo y Álvaro, diciendo que hubo fraude para habilitarlo nuevamente, para ponerle en contexto político, para limpiarle la cara. Yo creo que la población es tan madura, es tan sabia, tan inteligente, que no se la va a creer. Entonces, la conclusión final lo tienen todos los radioescuchas, y ya ellos saben que no hubo ningún tipo de golpe de Estado. Muy bien, para finalizar usted, don Fabián Jaksic, este primer punto del programa. Sí, a ver, para complejizar mucho más la situación de que algún día se esclarezca todo esto, traigo a colación aquí una ley que se aprobó en la Asamblea Legislativa Plurinacional, que es la ley más contradictoria de todo este proceso, porque sin esta hipótesis del golpe, parecería que es parte del golpe la Asamblea Legislativa Plurinacional de ese momento, porque el 20 de enero del 2020 se aprueba la ley 1270. ¿Qué dice esta ley? Bien escueta. Dice, tiene el objeto excepcionalmente de prorrogar el periodo de mandato constitucional de la presidenta del Estado Plurinacional, de los asambleístas y de todas las autoridades electas, para restablecer la normalidad constitucional. Es bien interesante esta ley. Esta ley la habrá negociado entre Giannini y Eva Copa para que diga exactamente esto, que diga el mandato constitucional de la presidenta, no es el género, está clarito, de la señora Giannini Áñez. La han constitucionalizado con esta ley, además para restablecer la normalidad constitucional. Con esto debería ser suficiente, se debería acabar ya de la discusión, porque está ya hay una ley en ese sentido. Pero yo quiero poner otro tema que lo puso Hugo, que nunca se ha discutido. Yo creo que es parte del análisis político, que hay que hacerlo. ¿Por qué no se ha ido a segunda vuelta? Eso es evidentemente, siempre me he preguntado, ¿qué ha pasado? Claro, entró en pánico el MAS, ¿no? Y el presidente Evo Morales, porque no llegaban al 10%, ¿no? Parece que algo ha pasado. Yo no quiero saber si hay fraude, no hay fraude, pero lo evidente es todas las maniobritas del TREP, que finalmente no sirvió, que no era oficial, pero lo usaron, lamentablemente lo usaron. Entonces, en la comunidad había la sensación de que al MAS no le alcanzaba para llegar al 10%, ¿no? Entonces quedó en el imaginario, algo han debido hacer para llegar al 10%, ¿no? Y ese algo jamás lo ha demostrado nadie, cierto, ¿no? Yo me acuerdo la conferencia de prensa de don Alarcón, que habló de una cantidad inclusive de votos, pero se fueron por la magnitud de las cosas. Comunidad Ciudadana entró con un discurso del fraude descomunal, no sé qué, cuando había que pelear la segunda vuelta. ¿Por qué no se ha peleado la segunda vuelta? Y fue, yo creo, un error de Carlos Mesa y de Comunidad Ciudadana en ese momento no jugársela, porque ya había una percepción de que hay que eliminar las elecciones, porque además jugó un actor como el señor Camacho y toda la élite cruceña que se renovó con Camacho, que preferiría al MAS y no a Carlos Mesa. Es la conclusión que yo saco, porque después de esto, después de que hay el gobierno de transición y demás, ¿cuál fue la actitud de Camacho? Hace su partidito, creemos, y saca una declaración que dice: vamos a enfrentar a la élite paseña que representa a don Carlos Mesa. Y esa fue la actitud. En el fondo, el MAS no quería ni por si acaso ir a la segunda vuelta, porque había el riesgo de que el Mesa gane. Había el peligro, porque Evo Morales no iba a someterse, y no creo, Hugo, que Evo Morales hubiera ido a una segunda vuelta. No, porque sabía que iba a perder. Había una percepción ciudadana, y yo no entiendo por qué el Carlos Mesa y Comunidad no se la jugaron por la segunda vuelta, porque había la percepción de que le iba a ganar. Cometieron un error, perfecto, se pasó, se anularon las elecciones y confiaron en que el Mesa, sin hacer mucho, otra vez iba a lograr el apoyo ciudadano, y esta vez sí ganarle
al MAS en primera vuelta. No pasó eso porque apareció otro actor bien interesante, con el señor Camacho. Entonces el MAS y Camacho no querían que Mesa sea presidente. Definitivamente hicieron todo, logró Camacho dividir el voto. Mesa, hubo una campaña penosa de Mesa, porque claro, pensaban de que sin hacer mucho iban a recibir nomás el caudal de votación que esperaban redituar en la elección de octubre del 2019. Y no pasó. Perdió la elección, ganó el MAS con el 50 y pico % por estas cosas, ¿no?, que emergen. Hay un actor ahí oscuro, sin duda, que conspiró para que sucedan así las cosas. No se fue a segunda vuelta, y la consigna fue magnificar. Fraude descomunal, abajo las elecciones, se acabó, y bueno, se encontraron además con la angustia de poder, y ahí se le ocurrió lo peor que podía haberse ocurrido a los demócratas, que son los que han desaparecido ahora del escenario político nacional, territorial por lo menos, y pensar en que el gobierno de transición iba a ser algún momento gobierno elegido democráticamente, apostar a ese gobierno para ir a las elecciones. Y ahí no quisieron ir a la segunda vuelta, porque todos pensaban de que finalmente por ahí voy a ganar yo. Todos querían ganar finalmente, y todos acordaron, mejor anularemos estas elecciones porque hubo un fraude y qué sé yo. Y evidentemente este es un tema que no se discute, que no se debate, y creo que es bueno que se lo haga, porque ahí se acabó pues de Comunidad Ciudadana. Carlos Mesa no logró llegar a la presidencia, y logró estas 50 parlamentarios, y hasta ahí llegó el liderazgo de Carlos Mesa, y ahí se terminó una etapa, ¿no? Yo diría, tu mismo discurso, ¿a quién se le negó finalmente la posibilidad de ser presidente? Yo creo que en el fondo a Carlos Mesa, ¿no? Por sus propios errores, por sus propias dificultades, pero creo que ahí hay un actor que no ha manejado bien las cosas. Yo creo que se ha dejado llevar por estas otras corrientes que vinieron, que tenían otra cosa en su cabeza. El señor Camacho tenía otras cosas en su cabeza, y yo creo que prefirió una vez más a la región y no a la nación. Una vez más se aplazó la élite cruceña, que hoy día es representada por Camacho. Apostó por la región, hoy es gobernador, porque así siempre lo quería hacer, y eso fue, y no jamás apostó por la nación. Tanto así que yo creo, y esta es mi hipótesis, que ojalá se debata hacia adelante, prefirieron nomás al MAS otra vez en el gobierno que a Mesa, ¿no? Es una cosa que históricamente se tendrá que aclarar hacia adelante. Muy bien, vamos a la segunda vuelta acá en Diálogo en Panamericana. Vamos a realizar la consideración, vamos a hacer el segundo punto, al segundo punto de Diálogo en Panamericana, a propósito de lo que estuvieron conversando también, pero es necesario dar cuenta respecto a lo que supone la situación económica en el país y las iniciativas para la recuperación, la reactivación. Hay varios distintos denominativos, pero que cada uno de ellos tienen su significado específico. De todas maneras, se ha mencionado que la situación económica por la pandemia está sumamente compleja, sumamente difícil, no solamente en Bolivia, sino también en todo el mundo. La pregunta es qué hacer, qué iniciativas tomar, cómo podemos actuar. Ya se dijo que se estuvieron lanzando algunas iniciativas, como ese tema del impuesto a los servicios digitales, pero que ha quedado momentáneamente en statu quo por las reacciones que ha generado, pero seguramente habrán más iniciativas en este sentido, porque definitivamente no hay plata, no hay dinero, ¿no?, en los recursos, en las arcas del Estado, y ello va a generar precisamente muchas dificultades. Ya lo están sintiendo en los primeros días, en las primeras semanas, los gobiernos subnacionales, y seguramente se van a presentar muchos problemas. ¿Qué decir frente a este tema, don Hugo Moldis? Adelante. Sí. 15 segundos para terminar, para cerrar. No es que prefirieron apoyar el golpe antes de que ir a las urnas a dirimir en una segunda vuelta o en unas nuevas elecciones. Y yo tengo ahí una hipótesis, y es que en Bolivia, que de una u otra manera la corrobora Murillo, pero bueno, todavía sigue siendo hipótesis, de que en Bolivia lo que se quería llevar adelante era un modelo de democracia de excepción,
Estoy hablando, en la teoría política se conoce como regímenes de excepción, las dictaduras militares, el fascismo, el bonapartismo, etcétera, etcétera, aquí todos lo sabemos, y incorporar una democracia de excepción bastante similar a la colombiana, donde, por eso decía, se combinan elementos de la doctrina de la seguridad nacional, es decir, el concepto del enemigo interno, que ha sido algo muy recurrente en la retórica, sobre todo de Murillo, el concepto del enemigo interno, la idea de la proscripción de los dirigentes sociales, la idea de la proscripción del MAS, que entusiastamente alentaba Rafael, ¿no? Es decir, de proscribir a un alto porcentaje de esta población que había logrado identificarse y había logrado ser parte de la construcción de ese proceso de cambio, ¿no? Entonces, ahí está la hipótesis. Evidentemente es por ahí donde hay que ir. No hay que olvidarse de que Camacho planteó hacer una junta de gobierno, que se anuncien asambleístas, Cortes Supremas, tribunal, todo el mundo, ¿no? Ahí sí, digamos, había una señal muy clara. No llegó a eso, pero a mi juicio terminó arrastrando a los demócratas liberales, que en el caso boliviano siempre han sido muy débiles para defender sus posiciones. Históricamente es así. Pero bueno, y con la economía hay una doble causa de la situación en la que estamos. Por un lado, hay una pandemia que ha tenido efectos, que tiene efectos todavía en el mundo, ante la cual América Latina es, al igual que el África, una región muy vulnerable. En Europa, mal que mal, se han puesto de acuerdo y son más de 200.000 millones de dólares los que están invirtiendo para recuperar la economía europea. Estados Unidos está invirtiendo una cifra similar, más o menos, pero en miles de millones de dólares, y América Latina sálvese quien pueda. Es decir, ahí sí la OEA no juega pito, ¿no? Se juega pito para legitimar golpes de Estado, pero no para juntar a los países y derecha, centro, etcétera, ¿no? Pensar, voy a retomar las palabras de Fabián, pero más en sentido regional, pensar como región y no solamente como país, como nación, ¿no? Y nos coloca en una situación bastante buena. En el caso boliviano esto se agravó por la mala gestión de la señora Áñez, es decir, pésima, pues. Yo no creo que no hay nadie quien pueda defender, ¿no? Salvo, me imagino, sus ministros, y quizá más por compromiso que por convicción. Congeló la inversión privada, y eso es grave, porque uno de los ejes fundamentales del modelo económico aplicado desde el año 2014 es la inversión pública. ¿Sí? Sí, son dos cosas: los precios de las materias primas, que felizmente están logrando un proceso de recuperación, felizmente, en las últimas semanas, pero también el mercado interno. Pero ¿cómo se ha construido en Bolivia el mercado interno? Sobre la base de la inversión pública, que ha terminado, ¿no es cierto?, generando excedentes económicos, redistribuyéndolos a través de diferentes mecanismos, desde, ¿no es cierto?, nuevas inversiones, los bonos, los aumentos salariales, es decir, metiendo plata, ¿no es cierto?, dentro del país. Esto fue tirado a la borda por el gobierno de facto de la señora Áñez. Prácticamente, yo viendo datos, que claro sería muy largo, en Tarija, en Santa Cruz, incluso en departamentos, entre comillas, aliados de ese conservadurismo, no se invirtió, se congelaron proyectos que ya estaban en marcha durante el gobierno de Evo Morales, carreteras, construcción, que es una cosa, que son dos sectores que dinamizan mucho la economía. Hasta ahora no le encuentro explicación, porque hasta políticamente eran aliados en Santa Cruz, en Tarija, y cuando uno ve los datos, cero, José Luis, cero, no es que un poquito, cero, congelaron la inversión pública. Evidentemente rodeados de corrupción, como ha señalado Fabián, etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿qué es a mi juicio lo importante? Y lo reconoce
una encuesta hace poco publicada por la CELAC, ¿no? Por esta organización latinoamericana. Más del 51% respalda la política de Lucho Arce, las medidas tomadas por Lucho Arce. ¿Cuáles son? A mi juicio, lo escuché una vez de un teórico, yo no soy economista, pero alguien me decía, Chato Prada, creo que decía Fabián, la economía también es un invento, decía él, ¿no? Es una creación. Y claro, mitad es, ¿no?, la materialidad, pero la otra mitad es la confianza. Y evidentemente, a mi juicio, lo más importante que Lucho Arce le da a Bolivia es la confianza en la economía. Viene precedido de haber conducido un modelo exitoso, que en 5 o 7 años, los últimos años, fue el que mejor creció, el que más creció en Sudamérica. Aparte de la discusión que hay, ¿no? No se abandonó el extractivismo, es otro tipo de discusión, ¿no? Estamos hablando de resultados de crecimiento económico con justicia social, con distribución de la riqueza, en fin. Entonces le devuelve la confianza. Segundo, descongela la inversión pública. ¿Hasta cuánto se había llegado? El 2019 se llegaron a 3.769 de inversión pública. El 2020 la señora Áñez bajó a 1.784, y cuando ve estos 1.784, en realidad no son tanto en inversión. No es inversión pública, ¿sí? Que reitero, congeló ahí. Cuando uno ve el detalle de dónde viene esta plata, a dónde se fue, mejor dicho, el 2021, este año, está calculado una inversión de 4.011 millones de dólares, que implica retornar a los niveles de inversión del año 2016-2018. O sea, digo porque podemos ser opositores, ¿no? Digo, en el caso de Fabián, ¿no? Yo me considero parte de este proceso, creo que se ha recuperado el gobierno, todavía no el proceso de cambio, soy un tipo de izquierda de toda mi vida, en fin. Entonces, bueno, pero la gente de derecha debería por lo menos reconocer esta proyección, que es de semejante lugar que nos ha dejado la señora Áñez. Hoy tener la proyección de 4.011 millones de dólares de inversión pública es mucho, ¿sí? Y eso va a beneficiar, no rápidamente, por supuesto, a las regiones, a las gobernaciones, sobre todo a los municipios, en fin. Segundo, esto a nivel de inversión pública va a generar un crecimiento económico. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional son más optimistas incluso que el gobierno establece un crecimiento un poquito más del 4%, el Banco Mundial establece más del 5%, ¿sí? Habrá que ver cómo se va configurando también la economía latinoamericana, la economía mundial. Felizmente hay anuncios de un mejoramiento de los precios de las materias primas en el ámbito internacional. Después, ¿qué más tenemos? El bono contra el hambre, ¿sí? Que ya planteó Lucho Arce antes cuando era candidato, y lo consolidó, ¿no es cierto?, después de ganar la elección. El bono contra hambre, que por lo menos hasta ahora, hasta hace pocos días, ha beneficiado a más de 4 millones de personas, ¿sí? El aumento adicional y extraordinario de las rentas, ¿sí? Creo que son más de 244 millones de bolivianos, que benefician a más de 220.000 adultos. El impuesto a las grandes fortunas, que no es que Bolivia sea, digamos, tenga la originalidad de esta medida, se han aplicado ya en varios otros países, sobre todo, ¿no es cierto?, para enfrentar los efectos de la pandemia. Pero en Bolivia, de los 100 millones de dólares que inicialmente se habían calculado, son ahora 237 millones de bolivianos, ¿no es cierto?, y que ha afectado a 204 personas. El incremento salarial de 2%, que evidentemente algunos dirán es más nominal, sí,
en este momento hay que valorar la madurez de la Central Obrera Boliviana, los unión sindicales, que saben que en este momento hay que dar un compás de espera, que hay que actuar con responsabilidad, de que vendrán tiempos mejores, pero a pesar de eso hubo el 2%, y no es cierto, los salarios congelados que tuvimos durante 20 años de neoliberalismo, creo que se aumentaron 2 veces durante el neoliberalismo nada más. Entonces habría que desarrollar, digamos, hay preocupación evidentemente en lo de las exportaciones, a ver si esto logra remontar, pero es un dato interesante en que en todo el año 2020 el país exportó 2.044 millones de dólares, y hasta marzo se ha logrado exportar ya 2.268 millones de dólares. Es un dato alentador. Así que nuestra deuda externa, se ha hablado mucho sobre ese tema, hasta ahora es el 30.7% respecto al PIB. Normalmente se considera que un país entra en riesgo cuando supera el 50% respecto de su PIB, ¿no? Así que bueno, yo creo que en síntesis hay buenas señales. Luis Arce le ha devuelto la confianza a los bolivianos en su economía. En la economía no se maduran las cosas de la noche a la mañana. Hay un proceso de maduración, pero las señales, como decía el presidente Arce, son positivas. Si estas señales no hubieran sido posibles, y ahí vuelvo a la democracia como autodeterminación. Lucho Arce ha dicho que Huanca ganan la elección, no en octubre, ganan la elección en el bloqueo nacional de caminos, que me hace recuerdo, oigan, a ese gran histórico bloqueo de caminos en 1979 contra Natuch, y por eso René Zabaleta le daba más importancia a ese bloqueo nacional de caminos que a la propia votación de la UDP. Es decir, el MAS y los movimientos sociales vuelven a recuperar el concepto de la democracia como autodeterminación, es decir, construir poder desde abajo. Muy bien, le agradecemos a don Hugo Moldis. Vamos a darle la palabra a don Rafael Quispe para que pueda referirse también a este segundo punto, por favor, haciendo mención al tema económico. Muchas gracias, hermano José Luis. Solamente un poco para puntualizar, y tal vez en otra oportunidad me conteste Hugo, ¿no? ¿Por qué se prioriza el supuesto fraude y no se prioriza los autores intelectuales y materiales de las muertes de Sencate y Sacaba? Y cuando dicen hubo fraude y Camacho es uno de los principales responsables, ¿por qué ni siquiera le dan el saludo a Camacho? Quiero decir, ¿por qué no le citan por lo menos a la fiscalía siendo uno de los principales autores? Eso yo quiero que tiene que saber la población, exige la población, exige la ciudad del Alto tener respuesta a las muertes que han existido, y este gobierno del movimiento socialismo tiene que dar las respuestas. Yo donde vengo, vivo en la ciudad del Alto, voy a mi campo, y no existe, y no te has referido, hermano Hugo, siendo parte del movimiento al socialismo, en el tema de la recuperación de las iniciativas económicas en el Alto y en todo Bolivia. ¿En qué forma se está realizando la reactivación económica en el Alto y en Bolivia? ¿Cómo es el apoyo a los microempresarios que han sido lastimados? ¿Cómo se está fomentando todas esas actividades económicas que existen a lo largo del país? Y hablando del tema de la deuda externa e interna está sobrepasando los 15.000 millones de dólares. Pero también lo que tiene que saber la población es de que en sus momentos que el gobierno gozaba de una salud muy bien económicamente, porque gracias a que nuestra economía estaba bien por los precios altos que teníamos una reserva, ¿no? Informe oficial, unas reservas netas del Estado que están en el Banco Central a cerca de 15.000 millones de dólares. Hoy estamos redondeando los 4.000 millones de dólares. Entonces, ¿cómo es posible que teniendo
un presidente que en su momento dijo de que es la economía, y nuestra economía, gracias a su trabajo, a su conocimiento, era una economía blindada, y por eso tal vez el pueblo boliviano ha confiado, siendo gobierno, ha confiado en Arce, que va a llevar adelante este tema en el tema económico, y va a llevar adelante. Entonces, hoy no existe nada, no existe la recuperación, no existe la reactivación, no existe el fomento, no existe a los microempresarios, no existe el fomento del mercado interno, las reservas del Banco Central han caído, no nos han propuesto cómo va a reactivar el tema del empleo, y lo que decía, la inversión pública está congelada. Hasta ahora está congelada, Hugo, ¿no? Usted podrá ver, ¿no? He estado siguiendo varios municipios, varias gobernaciones, y Fabián sabe muy bien de esto. No existe plata, ni siquiera existe plata para pagar los salarios, ¿no? De los que trabajan en las gobernaciones, municipios, dineros que vienen del Estado. Incluso, como son nuevos actores, nuevas autoridades, todavía están planificando cómo van a incentivar el movimiento económico, cómo van a generar los recursos. En sí, en forma conjunta, no existe política pública de fomento para nuevamente recuperar la economía. Hoy seguimos estancados, por eso es que tanto en la ciudad del Alto, de donde vengo, y en Bolivia, mucha gente sale a las calles a trabajar, poniendo en riesgo su vida, sale a trabajar para ganarse el pan de cada día. Yo no encuentro de verdad, ni en las calles que yo camino todos los días, no encuentro ni en letra, ni en decretos supremos, porque así se administra un Estado, se administra con leyes, con decretos supremos, con normas jurídicas. Yo no he visto, he estado en seguimiento, ni una ley, ni un decreto supremo que fomente, incentive, recuperar económicamente en todos los ámbitos la economía nacional. Y cuando usted habla del bono contra el hambre, ese bono contra el hambre ya ha sido aprobado en la gestión de Yanine Áñez, ya tenía recursos económicos, y lo único que hizo el señor Luis Arce es pagar, pero también recordar, y la población sabe, cuando en un programa le dijeron con cuánto usted puede llenar la canasta familiar, 100 bolivianos por semana. Entonces, como tiene generalmente el mes 4 semanas, entonces 400 bolivianos seguramente bastará. Por eso seguramente dirá hoy que la economía está bien, la economía está estable, hemos recuperado, pero eso es completamente falso, porque en realidad en la gente de a pie que nos están escuchando saben muy bien que no existe ninguna norma jurídica hasta ahora vista del nivel central, del nivel departamental, ni nivel municipal, ninguna norma que fomente la inversión pública, que reactive la recuperación económica. No lo he visto, hermano José Luis. Ese sería mi comentario. Muy bien, también le agradecemos a don Rafael Quispe, le damos la palabra ahora a don Fabián Jaksic para que pueda hacer referencia a este tema de la economía, cómo estamos, qué es lo que se podría hacer, hay iniciativas, qué podría funcionar. Bueno, estando en plena todavía crisis sanitaria, que lamentablemente todo indica que va a durar un tiempo más, sin duda la situación económica está muy complicada, estamos en una crisis económica, y cualquier señal de recuperación es buena. Ojalá estos 4.000 millones de dólares que dice Hugo estén realmente en posibilidades de disponer, y que ojalá se lo haga a través de los municipios, a través de las gobernaciones, porque es la mejor manera de reactivar la economía local, porque esto es lo que hay que hacer, hay que reactivar la economía local en todo el país, porque todo el país ha quedado afectado por la pandemia, por la situación de la transición política que se ha vivido también. Pero recordemos, Hugo, que el ministro Arce era un ministro de la bonanza, ¿no? Y que se asentó su modelo económico, social, comunitario, productivo sobre la bonanza.
que básicamente tiene que ver con los precios de las materias primas. Excepcionales. Llegó el hidrocarburos a $100 en su momento. Este ex ministro de Economía y Finanzas Públicas, don Luis Arce Catacora, administró algo más de $300 mil millones. Una excepcionalidad. Y claro, pese a toda esa bonanza, ha empezado a hacer aguas este famoso modelo económico, social, comunitario, productivo, que el único que habla de ese modelo es don Luis Arce Catacora, porque parece que es el único que lo entiende. Nadie más habla de ese modelo. Un modelo que ha estado ya haciendo aguas antes de que se vaya Evo Morales o renuncie Evo Morales. Y esto hay que evaluarlo también, ¿no? O sea, insistir con las mismas pautas cuando esto funcionaba en época de bonanza. Pese a eso, ya hubo crisis. Y eso es importante, los datos. Tengo una referencia, por ejemplo, del PIB. Teníamos un crecimiento importante hasta el 2014, 5.8% llegó el PIB. Y antes de que se vaya Evo Morales, bajó casi al 3%. Entonces ya empezó a haber, estoy hablando antes de la llegada del gobierno de transición. Porque ahora el gobierno de transición, claro, ese gobierno que ha tenido muchas complicaciones, se le va a echar la culpa de todo, del crecimiento del narcotráfico. Evidentemente la crisis de ese gobierno de transición también ha sido para profundizar el tema económico. Pero estas aguas que ha empezado a hacer ese modelo, también se vio en el tema del déficit fiscal. Había un superávit hasta el año 2014 que tiene que ver con ese excedente que teníamos en su momento. Pero antes de que haya el gobierno de transición y antes de que se vaya Evo Morales, ya el déficit era de más de $740 millones el año 2019. Es decir, ya estábamos en déficit, no solamente porque ahora viene la pandemia, hubo el gobierno de transición, no, ya había crisis, ya se estaba el modelo haciendo huecos pese a la bonanza que se sustentó. Y el déficit hoy día debe estar superando el 11, el 12%, no sé de cuánto déficit estaremos hablando, sumado por supuesto a la crisis sanitaria. En el tema de la deuda, cuando se fue Evo Morales, ya llegó al 42% del PIB en su momento. Y estamos en el límite, ¿no? En el límite de este endeudamiento, porque lo único que ha crecido, pese a la cantidad de plata que se administró en este último tiempo, fue nomás pues la deuda externa. Se asentó también el modelo en mayor plata, de 2.200 millones con el que casi empezó Evo Morales su gestión, en 2007, ese era el monto de la deuda externa, subió a más de 11.000 millones la deuda externa, y eso es complicado, peor ahora en época de crisis. Yo le doy mi beneficio de la duda a don Luis Arce Catacora. Yo lo que menos puedo hacer es que desearle que no vaya bien las cosas. Necesitamos reactivar la economía, necesitamos inyectarle a la economía, pero esperemos ver cómo se comporta el presidente ahora de presidente en tiempos de vacas flacas. Ahí es donde veremos si estas dotes de ministro de Finanzas no era nada más porque se tenía una billetera gruesa de la cual se podía recurrir. Hoy día ya no tenemos esa billetera y lo que se tendrá que hacer es transferir mayores recursos a la gente a través de los gobiernos municipales, a través de las gobernaciones, que creo que pueden ser los grandes protagonistas también de este proceso de reactivación económica. Pero las señales que se han dado no son las mejores. Impuestos, ¿no? Cuando estás en crisis, dar la señal de tema de impuestos le está costando a Duque su continuidad, ¿no? Porque en la misma lógica tratado de estar, porque claro, hay que recaudar recursos, hay que buscarle fondos y demás, pero en época de crisis no puedes empezar por recaudar impuestos, y ese fue un error. No sé quién propuso este impuesto informático que ha generado pura especulación, pero una mala señal. Es decir, no podemos ir por el lado impositivo para enfrentar la crisis, no. Ojalá que realmente sea por el lado de la inversión pública, que todo lo que se tenga se priorice. Ya no podemos estar en las épocas en las cuales hacíamos grandes coliseos, pues, ¿no? Grandes canchas, grandes estadios, ¿no? Es que se ha generalizado porque teníamos mucha plata, hemos despilfarrado mucha plata. Hoy día tenemos que priorizar la agenda pública,
para concentrar todos los esfuerzos en inyectar recursos a la economía, porque la gente está desesperada y todos estamos así, porque esta crisis sanitaria nos está llevando a todos pues a la quiebra, especialmente a la gente que es informal, que es el 80% de la comunidad que vive el día al día, y ahí necesitamos que empiece a circular la inversión pública. Ojalá que el gobierno se vaya dando cuenta de que lo mejor es desconcentrar todo esto, descentralizar todo lo que haya de la inversión pública, y los gobiernos municipales, los nuevos alcaldes, los nuevos gobernadores, que no pierdan mucho tiempo, ¿no?, en querer buscar responsables de su crisis, que los alcaldes anteriores. Ya habrá tiempo para que investiguen las cosas. Ahorita necesitamos que los alcaldes y los gobernadores hagan también fluir la plata que tienen en las alcaldías y en las gobernaciones. Tienen que reorientar, repriorizar las cosas y inyectar también todos los recursos que tengamos disponibles para la economía de la gente. Hoy día debería ser una de las prioridades, acordar entre los alcaldes, gobernadores y presidente la plata, la poca que tenemos hoy día, que va a generar reactivación económica, a dónde la vamos a meter para que realmente gatillemos esta reactivación económica, que la gente está desesperada de hacerlo. Yo creo que hay que generar un consenso de autoridades subnacionales y el nivel central del Estado para priorizar y no perder mucho tiempo en temas políticos. Creo que la agenda política hay que guardarla. Ya habrán elecciones en algún momento. Estamos empezando la gestión pública y hoy la gente necesita certezas. Hoy la gente necesita soluciones de economía, con la prioridad que lo hablaremos en el siguiente punto, en el tema sanitario, que todavía no está resuelto, y en el tema económico, que los municipios, la gobernación, las gobernaciones y el gobierno central pueden contribuir enormemente a la reactivación, a inyectar recursos desde la inversión pública para la gente. Muy bien, le agradecemos a don Fabián Jaksic. Vamos a irnos al último punto de diálogo en Panamericana, y por la premura del tiempo vamos a solicitar por favor a nuestros invitados especiales de este fin de semana hacer uso de su tiempo, aproximadamente 5 minutos por participación, por favor, no más, para referirse a este tema del proceso de vacunación contra el COVID-19 y las tareas que tendrían que estar abordándose, que se están abordando frente al tema precisamente del coronavirus en esta tercera ola que entendemos ya está llegando, ya si no ya habría llegado al territorio boliviano, con datos realmente preocupantes, por encima de los 2.000 casos que se van presentando diariamente de los casos nuevos, y el nivel de recuperados es muy inferior, por lo que el nivel de casos activos va subiendo paulatinamente. Don Hugo Moldes. Sí, evidentemente en el mundo hay una preocupación muy grande por, en algunos casos es la segunda ola, en otros llega a ser la tercera, en fin, pero independientemente de eso, está a la vista de que no vamos a poder liberarnos muy fácilmente de esta pandemia. Ahora, en Bolivia, ¿qué se está haciendo? A mi juicio, lo que era posible hacer. Hemos perdido un año, ¿sí?, con respiradores truchos que no servían, en fin, y a la vez, ¿no es cierto?, sin haber conseguido vacunas. El gobierno ha logrado conseguir más de 15 millones de vacunas de distinta procedencia. En abril se estaba diciendo de que no habían vacunas en el país, que fue una politización de un tema. Yo coincido con Fabián, es un tema en el que no deberíamos politizarlo, y estaba claro que solamente habían utilizado el 30% de lo que el gobierno les dio. Al 13 de mayo, ¿cuál es la realidad? Que se ha logrado en la primera dosis alcanzar al 65.1% de las vacunas entregadas a las gobernaciones, ¿sí? Es decir, no estamos en número rojo. Es decir, ahí hay una lentitud en el uso eficaz y eficiente de las vacunas. No es que faltan vacunas, ¿sí? No estoy diciendo que sobren, porque falta todavía para llegar a que lleguen las 15 millones, pero de las que ya han llegado al país, solo han utilizado las gobernaciones en la primera dosis el 65.1%. Y en la segunda, ¿no?, en la segunda dosis
está llegando en algunos casos a un porcentaje más o menos similar. En realidad, en la segunda dosis hay mayor eficiencia. Ya los que se han puesto la primera vez, ya se han puesto la segunda, que llega a ser más o menos el 68%. Lo real es que el problema que se enfrenta, que reitero, felizmente todavía no nos ha pescado en problemas, es el acceso mundial a la vacuna. Todos sabemos aquí que el 80% se lo están distribuyendo y están acaparando no más de 10 países en el mundo, y que más de 150, 160 países están viendo cómo se pelean entre ellos, como sacodazos, cabezazos, etcétera, y ojalá sea más bien por acuerdos para acceder al resto de las vacunas disponibles, ¿no? Ese es un problema que va más allá de la voluntad del gobierno, que a pesar de eso, reitero, está logrando avanzar en esa dirección. Segundo, en el tema de las pruebas, el promedio del año 2020 fue de un test por cada 1.000 habitantes. El promedio este año 2021 se ha cuadruplado, eso es 4 veces más, mejor dicho, es de 4 tests por cada 1.000 habitantes. Evidentemente, la segunda o tercera ola nos está presentando mayores dificultades, pero eso no quiere decir de que no hay pruebas o no hay vacunas. Aquí están ocurriendo dos cosas, a mi juicio: la poca eficacia, reitero, en el uso de las vacunas disponibles, y segundo, los prejuicios que se han construido en torno a la vacuna. Es decir, a partir de elementos religiosos, que igual en el Brasil y en otros países de América Latina, el rechazo de la gente o a hacerse la prueba, o el rechazo de la gente a ser vacunados. Así que nada más que como datos, ¿no? La Sinopharm, en la primera dosis 338.000, en la segunda dosis 269.838, en la Sputnik la primera dosis 209.000, en la segunda dosis 10.143, en la AstraZeneca 185.232, que es de una sola dosis, y la Pfizer, que es 44.569, de los cuales el 44% han sido vacunados los hombres y 56% las mujeres, en los 340 municipios del país. Entonces, creo que el gobierno está haciendo lo que puede en un contexto internacional de dificultad de acceso a las vacunas. Creo que los comités departamentales, ¿no? que tienen un nombre que no me acuerdo en este momento, tienen que ser mucho más eficientes, ¿sí? El resultado de la encuesta de la CELAC es muy interesante. Debería leerlo bien el colegio médico, sobre todo el señor Larrea, que utiliza el dolor de la gente para hacer política, ¿sí? El resultado de la encuesta es que la principal preocupación de la gente es la economía, ¿sí? Segundo, ¿no es cierto?, es el tema, ha salido publicado, el tema de la corrupción, y el tema de el tema de las vacunas. El colegio médico termina perdiendo, porque evidentemente juega con la gente. Creo que el gobierno tiene el enorme desafío, creo que lo va a hacer así, de garantizar la llegada de las vacunas. Ojalá Rafael, ¿no es cierto?, siendo opositor, sea un tipo desprejuiciado frente a, por ejemplo, el tema de los niños. El único país en el mundo que está terminando la fase 3 de vacuna para niños es Cuba, ¿sí? Y ojalá no se politice, porque se está trayendo vacunas de Estados Unidos, de la India, de Rusia, etcétera, etcétera. El único país. Y segundo, la única vacuna para inmunodeprimidos en el mundo la están haciendo también los cubanos. Ojalá, ¿no es cierto?, podamos tener pronto también vacunas para los niños,
para los inmunodeprimidos, y creo que con eso estaremos saliendo adelante. Muchas gracias, don Hugo Mundis. ¿Qué dice usted en este último punto, don Rafael Quispe, para terminar, por favor? Eso está escuchando la población, y para el tema de esta pandemia que nos está azotando, la solución para este gobierno es las vacunas y las pruebas, nada más. Para ellos son eso. Nos han cuestionado por un año de gobierno, indicando que no se ha hecho nada en infraestructura, nada de compra de respiradores truchos, etcétera, 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 de ítems, etcétera, nada. ¿Acaso solamente la lucha en contra del COVID solamente son las vacunas? Y si vamos con este ritmo, yo creo que después de acá 5 años vamos a llegar a vacunar a los niños, de acuerdo al ritmo que se va. Y cuando tratan de deslindar responsabilidades, indicando que son las subnacionales que tienen la responsabilidad de vacunar, cuando hubo las subnacionales, dijeron que ellos ganaron el 80% de las entidades territoriales, o sea, ellos son los que tienen el control de los municipios. Pero yo pienso que el tema del COVID, de la lucha contra el COVID, hermanos bolivianos y bolivianas, va mucho más allá. Primero, no se está pudiendo vacunar, por eso hay inmensas filas para vacunarse. No está llegando las vacunas, hay inmensas filas, hermano Hugo. O no hay filas. Hay filas, hermano. Podemos verlo, ahí está la gente. Hay inmensas filas que tenga que hacerse. No nos ganó elecciones, hermano. Hay inmensas filas que están realizándose. Pero no es, en criterio mío, solamente las vacunas. Hay que fortalecer los hospitales de primero, segundo y tercer nivel, hay que tener más ítems, hay que orientar a la gente en estos momentos, los que no se van a vacunar, cómo prevenir, cómo luchar, utilizar todos los mecanismos necesarios. Yo creo que saludo la iniciativa, Hugo, no soy tan como usted dice que tiene que hacerse. Yo saludo la iniciativa que ha tenido el ministro de Salud hace 2 días o 3 días atrás, que se ha reunido con el gobernador de La Paz, con la alcaldesa de la ciudad del Alto, con el alcalde de la ciudad de La Paz, con Iván Arias. De eso se tiene que empezar. La lucha es en forma conjunta, despojémonos de colores políticos en este momento, porque la humanidad desde que ha nacido ha luchado pues por preservar la vida, ha sido la lucha de la humanidad, y por lo tanto yo creo que es momento de despojarnos y tener criterios sumamente que tengan que llegar a la población. No quiero entrar en el tema político, pero también hay que hacer énfasis de que han cuestionado al anterior gobierno, pero la compra de las vacunas tiene un decreto supremo de confidencialidad. No sabemos con cuánto se compra, cómo se compra, pero evidentemente está llegando. Pero reitero, Hugo, no quiero, digamos, ser opositor por opositor. Yo saludo nuevamente esa iniciativa que tiene el ministro de coordinar. Y de ahí debe empezarse, porque no solamente este tema de salud es responsabilidad netamente del Estado, porque es una responsabilidad concurrente del gobierno departamental y de los 339 municipios, que tienen que coordinar sin tener colores políticos. Y además tiene que ser, pues, aperturado. Si hay gobernaciones, municipios que puedan comprar de forma directa, por iniciativa, que lo hagan, ¿no? Que levanten las normas que existe prohibiendo esta compra directa, que tenga que hacerlo, pero sobre todo pasa por coordinación. Yo creo que esa responsabilidad ya la ha tomado el ministro de Salud, y ojalá que vaya adelante y todos luchemos en contra de esa pandemia que nos está aquejando, y que es parte, ¿no? Es parte de que la economía no se levante, pues, porque hay mucha gente que tiene que salir porque no quiere morir de hambre, pero hay mucha gente que no sale y no trabaja, pero quiere cuidar su salud, y en ese momento baja la economía. Por lo tanto, yo creo que esta lucha es conjunta, incluyendo, José Luis, los medios de comunicación, para difundir cómo, recordarles, sabemos cómo hay que cuidarse, cómo hay que hacer distanciamiento social, lavarse la mano, pero sin embargo, también tiene que ser en forma coordinada. Gracias, hermanos bolivianos y bolivianas. Muy bien, muchas gracias. Para finalizar este último punto, don Fabián Jaksic. Es bueno tomar en cuenta en qué momento estamos. Definitivamente estamos enfrentando la tercera ola. Y eso tiene que ver con que el pico de contagios el año 2020 fue el 18 de julio, con 2.036 contagios. Esta semana que ha pasado, hemos superado ya el pico
histórico que se tenía en 2020. Hemos superado los 2.290 casos diarios. Eso ya nos debe preocupar, nos debe llamar a todos a la reflexión. Tenemos que pensar en nuevas medidas de bioseguridad. Tenemos que volver a tomar más activamente temas de prevención para aquel con universo de bolivianos y bolivianas que no tienen ningún seguro. Y aquí hay un primer problema que el Estado tiene que resolver. La caja es un tema que el Estado tendría que resolverlo, porque ha dado la circunstancia de que las vacunas que todavía no han llegado ni en el 10%, eso significa que vamos a demorar todavía bastante más tiempo. Y las que están llegando, estamos todavía con dificultades de poder cumplir con las vacunas que hay. Inclusive en algunos casos evidentemente hay colas, pero en otros lugares no hay nadie y la gente no está informándose dónde puede hacerse vacunar. Pero hay una dificultad. En algún comienzo la gente ha empezado a hacerse vacunar, pero la gente que está en la caja está con dificultades para hacerse vacunar. Inclusive ahora es peor que estés en la caja, porque puedes hacerte vacunar en cualquier lugar sin estar afiliado. Entonces hay un problema que tenemos que resolver y que siempre ha sido el cuello de botella desde el Estado. Todos los que están asegurados en la caja, hay un problema serio en materia de prevención, en materia de vacunas, etcétera. Pero si las vacunas va a ser la solución, la única solución, no creo que sea la única, porque tenemos que empezar a tomar previsiones de las otras cosas, porque como no ha llegado apenas el 10%, significa que vamos a tardar todavía en esto, y peor, no es tampoco la inmunización una situación en la que tú te vuelves inmune y ahí ya pues te descuidas, te empiezas a sacar el barbijo. No es así. Mientras no esté inmunizado el 100% de la ciudadanía, hay riesgo aunque te vacunes, y esta tiene que ser una constante. Por tanto, creo que hay que volver a las previsiones. Restricciones habrá que pensar en administrarlas nuevamente, porque esta tercera ola nos puede traer muchas más dificultades de las que todos deseamos. Muy bien, de esa forma, amigos, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana. Agradecemos la presencia de nuestros amables invitados de este fin de semana: a don Hugo Moldis como analista y exministro de Gobierno, a don Rafael Quispet como presidente de la Alianza Somos Pueblo, finalmente a don Fabián Jaksic como exdiputado nacional, exdirector de Autonomías de la Gobernación de La Paz. A nombre de la dirección de Panamericana, de la planta ejecutiva y de quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.